La última vez que platicamos acá en su oficina, usted hizo un pronóstico, dijo, para elegir corte se pueden tardar hasta 2 años. Pues ya pasaron 6 meses, más o menos, pero quiero hacerle 2 preguntas puntuales. 1, ¿va a existir un cambio en tiempo de la Corte de Constitucionalidad? La primera pregunta. Y la segunda, ¿qué planean hacer ustedes ante la inviabilidad de elección de magistrados para hacer que esto se haga posible y no llegar a 2 años de faltar a un plazo constitucional? ¿Qué tal, Richard? Qué gusto estar nuevamente en esta revista, en este programa que poco a poco hemos visto cómo el alcance sigue creciendo, y eso es muy bueno, tener este tipo de programas críticos en nuestro país. Quiero comentarle que el tema de la Corte de Constitucionalidad, si debe ser juramentada, hay un plazo que nos da la Constitución, un plazo perentorio para esto, y no debiera de ir más allá de eso. Creo que la responsabilidad nuestra como diputados es juramentar a quienes han ido saliendo de las 5 distintas instituciones que son las que proponen o las que eligen un titular y un suplente para estas magistraturas. Entonces no debiera de ampliarse más ese plazo. Creo que ampliarlo sería un mal mensaje. Por el otro lado, con el tema de la elección de las salas y de Corte Suprema, lamentablemente es como lo dijimos desde el principio, decíamos 2 años y medio. Yo creo que al paso que vamos está demostrado que nos llevaríamos alrededor de 3 años. Llevamos ya más de un mes y solo hemos conocido dos aspirantes de 270, más los 25 de Corte Suprema, más la segunda vuelta, más los suplentes. Entonces, esto creo que cada vez se ve que es inviable. Sin embargo, ¿qué podemos hacer nosotros? Absolutamente nada. Estamos cumpliendo una orden de la Corte de Constitucionalidad, y yo creo que aquí lo único que cabe es que la Corte reevalúe, ya viendo lo que en un principio dijimos y que es real, que es inviable el sistema de evaluación. Fíjese que hemos hablado de un minuto por diputado para poder hacer esta elección. Hemos realmente visto casos que no tienen ningún problema, no hay muchos a favor o en contra. Cuando vengan casos de nombres, que habrán diputados que estén más a favor o más en contra de algún nombre que aparezca ahí, los discursos van a tomar más tiempo, y ahorita cada uno nos llevamos 2 horas y media, alrededor de 2 horas y media por cada aspirante. Con estos casos que puedan venir, creo que podríamos llevarnos hasta 5 horas. Pero esto está en las manos de la Corte. Lamentablemente caímos en eso. No le he hecho totalmente la culpa a la Corte de Constitucionalidad, porque el proceso viene mal desde que se empezó. Viene mal. Muchos actores, muchas personas que si queda el que yo no quiero, meto amparo. Y los otros contentos porque quedó el que querían, pero si queda alguien que a ellos no les interesa, meten amparo. Creo que aquí ha habido un abuso de lo que son los amparos, una mala práctica. No era ese, bueno, aquí estoy con un ex constitucionalista, con uno de los hombres que tuvieron que ver con esto. No era ese el espíritu, no era precisamente para eso. El amparo era para realmente proteger al ciudadano de un abuso que pudiera haber de parte del Estado. Pero hoy se usa amparo para todo, y yo creo que eso nos ha dañado terriblemente la institucionalidad. Bueno, ingeniero, pero ¿no existe la posibilidad de que el Congreso accione y pida una reevaluación de la medida, considerando que va a haber una renovación en la Corte de Constitucionalidad? ¿No lo han platicado ustedes en la Junta Directiva? Porque yo he escuchado varios diputados y realmente hay mucha incomodidad en esto. Sí, yo creo que más que incomodidad es impotencia. Se hizo ya un planteamiento de parte del diputado Aníbal Samayoa, lo estuvimos platicando con él. Él hizo una propuesta ante la CC, la cual fue rechazada. No existe ya algún recurso que pueda ponerse. Aquí creo yo que quien sí puede es la Corte misma. La Corte misma puede evaluar, y ellos de oficio trabajar sobre una nueva propuesta, una nueva resolución que nos saque de este atascadero, porque no solamente es el tema de las Cortes, no solamente es el tema que estamos en una especie de limbo en cuanto al tema de justicia, no, es el costo de oportunidad. Pueblo de Guatemala, ustedes le están pagando a 160 diputados que se sientan ahí cada semana a hacer casi que nada, no ha habido avance.
llevamos ya 3 meses, ya nos vamos a ir al feriado y lo único que ha salido en esta legislatura es la ley de leasing, que ya estaba en tercera lectura y de ahí no hemos podido avanzar, pero esto es por este tipo de situaciones, aparte del tema de cortes, del tema de interpelaciones, que venimos con eso desde el último trimestre del año pasado, y entonces es un oneroso gasto para nuestra población que nos estén pagando a nosotros y que no estemos produciendo, habiendo tanta necesidad. Hablamos de leyes de reactivación económica, por ejemplo, la gente necesita mejores posibilidades de salir adelante, y ahí yo le diría, cuando hablamos de leyes de reactivación, el tema es muy amplio. Cuando hablamos de leyes de reactivación hemos estado hablando del leasing que ya salió, del empleo marino mercante, del trabajo de medio tiempo y de algunas otras leyes. Yo he estado en el interior últimamente y le pregunto a la gente, señores, estamos trabajando leyes de reactivación, ¿cuántos saben de leasing? 0, no hay ni uno que me levante la mano, y cuando, por más que ya no pierdo tiempo ni en explicárselos, porque cuando finalmente les explico qué es leasing, qué es empleo marino mercante y todo, al final les miro una cara como quien dice, ¿y eso a nosotros qué? ¿En qué nos beneficia eso? No hay una sola ley que estemos tratando acá en el Congreso que hable de reactivación. Quiero hacerles 2 preguntas puntuales. 1, ¿va a existir un cambio en tiempo de la Corte de Constitucionalidad? La primera pregunta. Y la segunda, ¿qué planean hacer ustedes ante la inviabilidad de elección de magistrados para hacer que esto se haga posible y no llegar a 2 años de faltar a un plazo constitucional? ¿Qué tal, Richard? Qué gusto estar nuevamente en esta revista, en este programa que poco a poco hemos visto cómo el alcance sigue creciendo. Y eso es muy bueno, tener este tipo de programas críticos en nuestro país. Quiero comentarle que el tema de la Corte de Constitucionalidad, si debe ser juramentada, hay un plazo que nos da la Constitución, un plazo perentorio para esto, y no debiera de ir más allá de eso. Creo que la responsabilidad nuestra como diputados es juramentar a quienes han ido saliendo de las 5 distintas instituciones que son las que proponen o las que eligen un titular y un suplente para estas magistraturas. Entonces no debiera de ampliarse más ese plazo. Creo que ampliarlo sería un mal mensaje. Por el otro lado, con el tema de la elección de las salas y de Corte Suprema, lamentablemente es como lo dijimos desde el principio, decíamos 2 años y medio. Yo creo que al paso que vamos está demostrado que nos llevaríamos alrededor de 3 años. Llevamos ya más de un mes y solo hemos conocido dos aspirantes de 270, más los 25 de Corte Suprema, más la segunda vuelta, más los suplentes. Entonces, esto creo que cada vez se ve que es inviable. Sin embargo, ¿qué podemos hacer nosotros? Absolutamente nada. Estamos cumpliendo una orden de la Corte de Constitucionalidad y yo creo que aquí lo único que cabe es que la Corte reevalúe, ya viendo lo que en un principio dijimos y que es real, que es inviable el sistema de evaluación. Fíjese que hemos hablado de 1 minuto por diputado para poder hacer esta elección. Hemos realmente he visto casos que no tienen ningún problema, no hay muchos a favor o en contra. Cuando vengan casos de nombres, que habrán diputados que estén más a favor o más en contra de algún nombre que aparezca ahí, los discursos van a tomar más tiempo y ahorita cada uno nos llevamos 2 horas y media, alrededor de 2 horas y media por cada aspirante. Con estos casos que puedan venir, creo que podríamos llevarnos hasta 5 horas. Pero esto está en las manos de la Corte. Lamentablemente caímos en eso. No le he hecho totalmente la culpa a la Corte de Constitucionalidad, porque el proceso viene mal desde que se empezó. Viene mal. Muchos actores, muchas personas que si queda el que yo no quiero, meto amparo. Y los otros contentos porque quedó el que querían, pero si queda alguien que a ellos no les interesa, meten amparo. Creo que aquí ha habido un abuso de lo que son los amparos, una mala práctica. No era ese, bueno, aquí estoy con un ex constitucionalista, con uno de los hombres que tuvieron que ver con esto. No era ese el espíritu, no era precisamente para eso. El amparo era para realmente proteger al ciudadano de un abuso que pudiera haber de parte del Estado, pero hoy se usa amparo para todo y yo creo que eso nos ha dañado terriblemente la institucionalidad. Bueno, ingeniero, pero
¿No existe la posibilidad de que el Congreso accione y pida una reevaluación de la medida, considerando que va a haber una renovación en la Corte de Constitucionalidad? ¿No lo han platicado ustedes en la Junta Directiva? Porque yo he escuchado varios diputados y realmente hay mucha incomodidad en esto. Sí, yo creo que más que incomodidad es impotencia. Se hizo ya un planteamiento de parte del diputado Aníbal Samayoa, lo estuvimos platicando con él. Él hizo una propuesta ante la CC, la cual fue rechazada. No existe ya algún recurso que pueda ponerse. Aquí creo yo que quien sí puede es la Corte misma. La Corte misma puede evaluar y ellos de oficio trabajar sobre una nueva propuesta, una nueva resolución que nos saque de este atascadero, porque no solamente es el tema de las Cortes, no solamente es el tema que estamos en una especie de limbo en cuanto al tema de justicia, no, es el costo de oportunidad. Pueblo de Guatemala, ustedes le están pagando a 160 diputados que se sientan ahí cada semana a hacer casi que nada, no ha habido avance. Llevamos ya 3 meses, ya nos vamos a ir al feriado y lo único que ha salido en esta legislatura es la ley de leasing, que ya estaba en tercera lectura y de ahí no hemos podido avanzar, pero esto es por este tipo de situaciones, aparte del tema de cortes, del tema de interpelaciones, que venimos con eso desde el último trimestre del año pasado, y entonces es un oneroso gasto para nuestra población que nos estén pagando a nosotros y que no estemos produciendo, habiendo tanta necesidad. Hablamos de leyes de reactivación económica, por ejemplo, la gente necesita mejores posibilidades de salir adelante, y ahí yo le diría, cuando hablamos de leyes de reactivación, el tema es muy amplio. Cuando hablamos de leyes de reactivación hemos estado hablando del leasing que ya salió, del empleo marino mercante, del trabajo de medio tiempo y de algunas otras leyes. Yo he estado en el interior últimamente y le pregunto a la gente, señores, estamos trabajando leyes de reactivación, ¿cuántos saben de leasing? 0, no hay ni uno que me levante la mano, y por más que ya no pierdo tiempo ni en explicárselos, porque cuando finalmente les explico qué es leasing, qué es empleo marino mercante y todo, al final les miro una cara como quien dice, ¿y eso a nosotros qué? ¿En qué nos beneficia eso? No hay una sola ley que estemos tratando acá en el Congreso que hable de reactivación. He entendido que usted planteó la ley del agricultor.